Hola gente, ¿qué tal? El día de hoy les voy a presentar un nuevo widget. Estamos en la sección de Flutter Widget, así que rápidamente les muestro el video de lo que vamos a hacer. Es un tab bar, pero con animaciones. Yo le he bautizado como Bounce Tab Bar, de rebote. Así que pueden ver rápidamente cómo funciona. Tiene varias animaciones este tab bar, no sé si lo logran apreciar. Mira, voy a ir lento. Cuando presiono el tab bar o el elemento, hay un splash de un círculo negro que va creciendo y se va achicando el borde. Y el botón sale y rebota. Sale en un círculo y rebota y vuelve a su posición, pero un poco más arriba, indicando que es el que está seleccionado. Esa es la manera en que indica que está seleccionado. Y nada más, cada vez que voy cambiando de tab se actualiza la pantalla y hace la animación del item animado, ¿no? Y cuando presiono también tenemos un rebote de toda la barra, se achica horizontalmente y vuelve a su posición de una manera haciendo un rebote, una animación de rebote, ¿no? Eso está bien cool. Así que vamos a aprender cómo hacer esto, porque esto... Yo sé que ustedes usan muchos packages. Si ustedes quieren convertirse en expertos o conocer más de Flutter, la idea es que no solamente aprendan a usar packages, que son un par de líneas de código, sino aprendan a implementar algo así que podría ser un package. O cualquier tipo de widget. Tienen que investigar cómo está construido. Eso es lo importante para que ustedes a veces preguntan, ¿cómo puedo conocer más? ¿Cómo puedo ser experto haciendo estas cosas? ¿No? Practicando. Entonces rápidamente voy a cambiar a la vista de código y los veo ahí. Ya estamos en la vista de código. Como ustedes ven, tengo mi simulador, tengo un container vacío y cuando entro no aparece nada. Está bien porque no tengo nada. Así que vamos a empezar a implementar esto. Déjenme cuadrar bien el OBS, el editor que uso. No se está viendo lo que vamos a implementar. Ahí se ve pequeño. Voy a ponerlo un poco más así, para que más o menos vayamos viendo la implementación. Y lo voy a dejar ahí. Yo puedo guiarme más o menos avanzando el video y retrocediendo. Ok, está bien, ahí estamos bien, creo que sí. Listo, empezamos con la implementación. Trataremos de que esto no sea muy largo porque tampoco es muy complejo. Es un widget personalizado, pero no es complejo. Así que empezamos, bueno, básicamente con poniéndole un scaffold. Aquí le ponemos un body. Aquí de una vez podemos ir armando las pantallas, que es un indexed stack. Esto es sencillo. Necesito que sea un stateful esto para poder refrescar en qué widget estoy. Listo, voy a ponerle aquí el current index, el index actual. Current index va a ser 0. Y al indexed stack le digo en qué posición vas a empezar, index, o en qué posición estás, en la 0. Y aquí declaro los children, que son las páginas en las que va cambiando. Bueno, esto no es importante ahora, vamos a concentrarnos mejor en hacer el widget. El scaffold tiene un button navigation bar que voy a usar para definir ahí mi tab bar. Tengo mi simulador aquí, sí. Entonces voy a crear mi widget aquí. Va a tener que ser un stateful con animation, porque este tiene muchas animaciones. Entonces voy a definir mi bounce tab bar, le puse bounce tab bar y ya está. Es un stateful con animation. Tengo que corregir esto que me creó, el dispose va antes del super. Aquí me falta poner una duración, pero bueno, vamos a invocar primero este bounce tab bar. Ya está. Grabo y ya no tengo nada, está bien. Según el video, bueno, ahí están las pantallas de colores, eso después lo vemos entonces. ¿Qué más? Tengo esto, me falta la duración a la animación, que le puedo dar una duración de duration, const duration. Puede ser, esa animación incluso puede ser parametrizada, ¿no? Voy a ponerle ahora solamente 1200 milisegundos. Y está, al final personalizamos el widget. ¿Y qué empiezo a definir aquí? Necesito definir el tamaño de esa barra de navegación. Así que nosotros ya tenemos una constante que se usa que se llama cat_toolbar. Cat_toolbar height es para la barra de arriba y hay otra que es cat_button navigation bar height, que el valor es 56. Ustedes, es una constante dentro de Flutter, así que podríamos usar eso para guiarnos. Puede ser un sizedbox
de esa altura, K Navigation Toolbar Height, Child, y aquí empiezo a definir. Voy a poner el video. Es un row, children. Aquí irían los items y voy a ponerle solamente de prueba un icon directo. Icon, person, guardo y ya está. Bueno, necesito un color aquí, así que voy a definir un container, le voy a poner color y necesito sacar el color de esto. A ver. Voy a definirlo aquí, un const. Esto también podría ser parametrizable. Sí, así que voy a usar un color cualquiera ahora, color rojo. Ya está. ¿Qué más me falta? Los elementos. A ver, viendo el video, los elementos. Puedo empezar con un elemento, nada más. Para probar, sí, un elemento. Que es este. Y voy a animar este elemento. Entonces, ¿cómo haría aquí? Primero necesito el evento de toque. Así que voy a darle un gesture detector. Gesture detector, ya está, on tap. Cada vez que presione el on tap va a hacer que la animación empiece, ¿no? Así que, bueno, tengo mi controller aquí. Le digo forward from zero, está bien, desde cero. Ahí está bien. Va a empezar la animación, pero no estoy escuchando nada. ¿Qué más puedo ponerle? Bueno, tiene un circle avatar, me parece, porque es un círculo que no se aprecia bien, pero cuando se mueve el elemento ahí se ve. Radius le puedo poner 30. Ya está. Simplemente tengo que ponerle el mismo color que le he puesto a la barra. Ya está, ahora sí. ¿Qué más? ¿Qué más me falta? Esta barra está ovalada. Así que al container le voy a decir decoration, box decoration. Le voy a cambiar el border radius y border radius vertical y top. Ahí el radius circularly 20 puede ser. Error porque el color tiene que estar en el decoration cuando defino el box decoration. Y está. Ya tenemos esto. Ahora la primera animación que veo aquí es la de... Bueno, hay varias. Se achica un poco toda la barra y después regresa a su posición. Vamos a hacer esa animación primero. Se achica toda la barra de abajo y regresa a su posición. ¿Cómo lo hacemos esto? Necesitamos simplemente definir animaciones aquí. Vamos a definir un animation. Puede ser anim tab bar in, out, in puede ser. Una animación in que sea la de entrada y la otra de salida. Necesito dos animaciones. Anim, tab bar, out, in. Entonces, una vez que he definido eso, nada más que tengo que instanciarlas. Aquí le puedo decir animation tab bar in igual a curve twin. Voy a definir un intervalo porque esto se va, necesito usar varios intervalos porque va uno detrás de otro. Y este interval le puedo poner un animate con el parent que es el controller. Ya está, solamente necesito decirle cuándo quiero que empiece y cuándo termine, así que podría empezar con 0.1, que empiece desde el 0.1 hasta el 0.6 le voy a poner. Ok, ahí tengo la animación, incluso puedo darle una curva aquí dentro de interval, que al inicio empiece con la curva de desaceleración, desaccelerate, y vamos a hacer la de la salida ahora. Anim tab bar out. ¿Qué me faltaría aquí? Esto va a empezar cuando ha terminado el otro, así que sería desde el 0.6 y va a finalizar cuando acaba toda la animación en 1. Entonces ya tengo las dos animaciones. Ahora simplemente necesito usar esas animaciones, ¿no? Y eso lo podría hacer dentro de un animated builder. Tendría que escuchar ese animation controller y empezar a hacer una multiplicación para las animaciones. Entonces, ¿qué voy a usar dentro de animation controller? Sería todo esto, creo. Sí, todo
esto específicamente. Aquí, animation control, perdón, animated builder, y aquí en vez de string le pongo animation y sería el controller. Aquí estoy escuchando al controller principal. Si grabo ahí no va a pasar, bueno, se va a caer seguramente. Aquí, porque no, bueno, no estoy usando los valores, por eso no se cayó. Ahora simplemente es ver la lógica, qué puedo hacer, ¿no? Aquí simplemente tengo que obtener el total del ancho de la pantalla. Eso lo saco con media query. Y luego definir qué distancia quiero encogerme y volver a la posición inicial. Entonces, primero voy a definir una variable de movimiento, que eso también podría ser variable, pero en este caso no. Voy a decirle que tenga una constante que sea movement, le voy a poner movement, y puede ser, probemos con 50. Y ya. Ahora necesito sacar el ancho de la pantalla, que puede ser size igual a media query of.size.width. Aquí ya no, esto sería el width, entonces el width, no le pongo size sino width. Ya está. Y voy a crear una variable aquí temporal que va a guardar el width actual, que sería el current width, y va a ser el width actual, el total, ¿no? Ya tengo esto, y ahora simplemente calcular cada vez que va actualizando la animación, ir calculando la distancia, perdón, el ancho que va teniendo, ¿no? ¿Y cómo lo hago? Simplemente a current width le voy a decir que va a ser el width que inicia con el total, y le voy a restar el movimiento que le puse. ¿Cuánto le puse? 50. Y aquí simplemente lo multiplico por la animación inicial. Anim tabbar in.value, que es una multiplicación. Y probamos esto. ¿Qué sucede? Current width. Aquí, ¿qué va a suceder? Current width, voy a asignarle este width al container. Y vamos a ver qué sucede. Grabo. Y necesito empezar la animación, ¿no? No está pasando nada. Voy a ver si está saliendo error, ¿no? Gesture detector, on top, a circle avatar, animation, controller forward, animate, controller 1200, sí. Esto está bien, bueno, no estoy usando el de salida. Algo me falta aquí. Aquí es un child, no me importa esto. Current width. Me falta, lo que pasa es que está tomando por defecto todo, así que voy a ponerle aquí un... puede ser un center. Ya, ahora sí. Se quedó con el valor achicado, ya, ¿no? Entonces voy a volver y regreso. Ahora sí. Y ahí está. Está encogiéndose. La animación está que corre, y el animated tab bar in value que está yendo de 0 a 1. Entonces está multiplicando 0. Por movement 0 es 0, entonces resta y empieza en 0. Va a llegar hasta 1, va a llegar al total del movimiento y va a restar el width. Es por eso que el width se mantiene corto. ¿Y cómo haría la reversa? Simplemente sumarle, ¿no? Sería movement por ahora el de salida, ¿no? Anim tab bar out.value. Ya está. Ahí está. Y esto iría en la reversa, ¿no? Y este anim tab bar out empieza cuando ha terminado el otro. ¿Ven? En el tiempo 0.6. Es decir que esto va a llegar a un punto que va a ser menos 50. Menos 50. Width menos 50. Y este va a empezar en 0 y va a llegar a un punto en que va a ser más 50, ¿no? Entonces ya va a llegar al width inicial. Entonces voy a probar. Y boom. Ahí está. Se encoge y regresa, pero no tiene el efecto. No tiene el efecto de rebote, ¿no? Y eso simplemente es jugar con las curvas. ¿Qué curva puede ser la que tenga el out? Que sería un bounce out, me parece. Así que vamos a asignarle aquí. Estaba copiando la decelerate. Puede ser un bounce out. Tengo que salir y volver a entrar porque eso está definido en el init state. Y está.
Si quiero más movimiento, quizás le puedo agregar aquí un 75 en el movement. Pruebo y ya está. Se encoge más y regresa, ¿no? Entonces ya tenemos la primera parte de la animación. Y vamos a seguir con la siguiente parte, que es el... creo que es el círculo, el splash, ¿no? Seguimos entonces con el splash. Bueno, vamos a continuar con la animación del círculo. Si se dan cuenta, he movido el video, lo he puesto encima del simulador para que se aprecie mejor el código, y ya que la pantalla de encima de lo que estamos haciendo no va a ser importante, simplemente vamos a centrarnos en el navigation, en el tab bar. Así que déjenme revisar el video. Ahora sí, nos falta el círculo. ¿Cómo es el círculo? Cada vez que presiono el ítem, el círculo empieza. Tengo que ver desde qué segundo o qué tiempo empieza el círculo. Bueno, básicamente cuando presiono el botón, ¿no? Y acaba antes que acaba toda la animación. Así que podría definir una animación para el círculo aquí como anim circle item, y voy a copiar rápidamente. En este caso tampoco no es bounce out, lo voy a dejar así lineal, anim circle item, y me parece que empieza desde el 0.5, no, acaba en el 0.5 porque acaba antes de toda la animación, puede empezar desde el inicio. Ok, entonces ya tengo otra animación más, anim circle item. Ahora simplemente crear mi custom painter. Tengo que crear un custom painter que va a hacer un wrap de todo el item. Así que este es todo el item, circle avatar. En realidad este es el item, ¿no? El circle avatar no creo que va dentro de eso. Así que voy a crear mi class. Le voy a poner circle item painter, extend custom painter, y voy a sobreescribir esto, le digo que sí. Y acá es sencillo, simplemente tengo que pasarle el progreso, que va a ser el valor de la animación. Es un double, va a ser un progress, le voy a poner, y simplemente creo el constructor. Okay, ya que estoy dentro de un animated builder, no necesito pasarle el repaint aquí, simplemente va a refrescar la animación automáticamente, ¿no? Entonces primero voy a dibujar el círculo, voy a sacar el centro, va a ser igual al offset size.width entre 2, size.height entre 2. Ya tengo el centro. Ahora simplemente definir un radio, que puede ser 20. Necesito también definir el stroke width, que va a ser el ancho del círculo que voy pintando, ¿no? Así que, porque eso va a ir variando, si se dieron cuenta en la animación. Así que le voy a poner un stroke width, está bien, y le voy a empezar en 10. Y ahora con esto vamos a pintar simplemente el círculo. Voy a hacer un canvas.draw circle. Este progress va a empezar en 0. Bueno, no estoy pasando, así que va a ser nulo. Tengo que corregir eso. Voy a pintar entonces desde el centro, el radius que ya definí, y el paint. Voy a crear mi paint, que es de color negro. Color es igual a colors.black. Necesito también el style, que va a ser igual a paint style stroke. No va a ser todo lleno. Y el stroke width. Stroke width igual a current. ¿Cuál le puse? Stroke width, ¿no? Y ya está. Grabo y bueno, no va a pasar nada. Circle item painter. Necesito hacerle un wrap a esto, que en teoría es el widget. No, mejora todo esto. Le pongo... A ver, vamos a probar. Si le pongo a todo esto, sería un custom painter. Un custom paint que tiene como painter esto, y le paso un 0. 0, si estoy 0, bueno, no interesa, por eso no lo estoy usando ahora. Así que pruebo y no pasa nada. Draw circle, stroke width, radius. Está en background, ¿no? Le voy a poner un foreground painter para que pinte encima. Ahí está. Oh, el stroke gigante. Pero está bien que sea grande porque
ustedes vieron que en el video empieza como si fuera un círculo lleno, ¿no? Pero más pequeño y se va achicando el stroke. Así que ahí tengo que jugar un poco con la animación que tengo que pasarle. No le estoy pasando 0. Por ejemplo, si yo le paso, probemos pasándole un 0.5 que va a ser la mitad. Y tengo que usar ese progreso entonces aquí. ¿Cómo usaría ese progreso? Primero para reducir el stroke. Así que voy a ponerle un current stroke width igual a aquí tendría que hacer una multiplicación del stroke width por el progress, que en este caso va a ser 0.5, y después de eso simplemente pintar el current stroke width aquí. Vamos a guardar y vieron que se achicó, ¿no? Porque lo multipliqué por 5, entonces por 0.5. Simplemente pasarle aquí el anim circleItem.value, que se va a ir actualizando en base al tiempo. Me sale un error porque no está inicializado. No se acuerdan que está en el init state. Salgo y vuelvo a entrar. Ok, ahí aparece. Ahí no debería mostrarlo, solamente cuando el valor está en... Ahorita está en 0, así que si es 0 no debería mostrarlo. Tengo que corregir eso. Si lo presiono, se agranda, pero no está cambiando el radius, ¿no? Así que aquí el radius también debería multiplicarlo por el progress. Y está, vuelvo a entrar y ahí está. Entonces ya se va acercando un poco más a la animación que quiero. Pero no está, el stroke width no está achicándose lo suficiente. Current stroke width por el progress, sí. Está yendo al revés, entonces tengo que restarle por 1 menos progress. Para que empiece en 1, para que empiece grande y se vaya achicando hasta 0. Va a ser 1 menos 1, 0. 0 por stroke width, 0. Ahí está. Ahí está. Ya casi tenemos el efecto. Simplemente que quiero que desaparezca cuando llegue al final, ¿no? Eso es fácil. Cuando el progreso llega a 1, si el progreso es menor que 1, entonces muestro esto. Si no, no va a mostrar el canvas, no va a pintar, ¿no? Así que ya está. Fácil, ¿no? Estuvo muy fácil esta parte. Ahora vamos a continuar con... ¿Qué sigue? Después de refrescar esto... cuando el widget se eleva y luego regresa y se queda encima, ¿no? Así que vamos a revisar esa parte ahora, a ver cómo lo hacemos. Ahora sí, continuando con la animación que nos queda pendiente, que es la de cuando el widget se eleva y regresa, ¿no? Bueno, es básicamente similar a lo que hicimos con la barra, que se achica y regresa, ¿no? O sea, necesitamos dos animaciones más, una de elevación y la otra que baje, ¿no? La pregunta es ¿cuándo debo subir? ¿En qué tiempo? Y es cuando el widget circular, el círculo se está mostrando, incluso ya está elevándose, ¿no? Así que vamos a ver en qué tiempo se mostró el círculo. Es en 0.5, tiene que ser creo que sería un 0.3 sería, ¿no? Intermedio, mientras el círculo está terminando y el otro ya está moviéndose. Así que probamos con un anim elevation in y un anim elevation out. Voy a copiarme aquí voy a copiarme estas dos, el tab bar in, pero voy a cambiarle anim elevation in y aquí el out. Simplemente tengo que actualizar los tiempos. Dijimos que esto podría ser un 0.3 a un 0.5 podría ser, y la otra que empalma sería la 0.5, o si se queda un momento puede ser 0.55 y que acabe, está bien que acabe en 1. Le ponemos la animación bounce out también al otro, queda porque sí rebota cuando ingresa, así que creo que está bien esa parte. Listo, ya tenemos la animación. Ahora simplemente hacer los cálculos que son similares al que hicimos aquí con el width. Voy a declarar una variable aquí que sea el current elevation, y en este caso va a empezar en 0 porque no se va a mover, no se va a elevar al inicio. Voy a hacer unos cálculos aquí. Por ejemplo, current elevation va a ser igual a, en este caso necesito también un movimiento.
podemos usar el mismo movimiento que le dimos en el lateral, pero para arriba, ¿no? Está bien, creo que puede ser un... En este caso, si quiero que se eleve, necesito restarle, porque si le sumo va a bajar el elemento. Lo que se viene a la mente para elevación fácilmente es un translate, ¿no? Un transform, translate para elevarlo. Y si yo quiero que se eleve, en el plano debería ir en negativo. Así que voy a hacer un... Voy a multiplicarlo por el... Voy a restarlo por el movement.anim.value. Solamente voy a hacer esto, este cálculo. Movement por... Me sale error porque movement no está definido. Ya, es así. Bueno, hago ese cálculo nada más para probar. Y ahora hago que le doy esta elevación a... Aquí, a un transform. Tendría que hacer un transform, sí, para mover todo. Así que probemos con esto. Un transform. Un transform translate de una vez. Creo que sí. Translate y offset. ¿Cuánto te vas a mover? Offset en el eje X nada. Y en el eje Y el current elevation que se está haciendo ahora, ¿no? Así que guardo y se cae porque está en el init state. Así que ahí no está inicializada la animación. Ahora sí. Voy a poner una coma aquí. Y pruebo. Y se quedó arriba, ¿no? Está bien porque no estoy haciendo la otra animación de bajada, ¿no? Ya no responde el toque. Ok, voy a entonces restar. No, ya resté. Ahora la otra animación de salida necesito sumarle, ¿no? Así que movement sería un más movement por anim elevation out.value. Me estoy equivocando en el nombre de la variable. Ah, me falta el símbolo de abajo, el guión abajo. Ok, entonces ya volvió a su sitio. Y ya está. Estaba más sencillo de lo que parecía, ¿cierto? ¿Qué opinan? Dejan sus comentarios qué tal les pareció. Todavía no ha acabado, así que vamos a seguir. El widget se regresa a su posición original. Así que para que se quede un poquito arriba, simplemente le voy a sumar un número que, para que no esté en duro, puede ser que me base en el movimiento entre... no, mejor puedo basarme en el Cat Toolbar Navigation Height. Lo voy a dividir entre 3. A ver, si le sumo esto entre 3. Aquí. Vamos a ver qué sucede. No, se fue. Creo que le estoy sumando mucho o necesitaba restarle, creo. Creo que necesito restarle aquí. Claro, para que vaya para arriba, ¿no? Sí. Aquí. Entre 3. Bueno, este valor le puede poner a ustedes cualquiera. Vamos a ir calculando. Así que aquí está. Ahí quedó elevado. Aunque mucho creo. Si le pongo entre 4. Y ahí está mejor. Creo que a esa altura está bien, ¿no? Ahora es que no debo permitir que el mismo elemento se pueda seleccionar. Pero ya. Creo que ahí ya acabamos con las animaciones. Creo que ya está culminado. Ahora vamos a cuadrar un poco el navigation o el tab bar, porque para que soporte elementos, para que sea personalizable. ¿Qué le puedo agregar aquí? Aquí color, background color, ¿qué más? El movimiento no. Nada más creo. Ah, y los items, me estaba olvidando. Sería un listado de widgets que le voy a pasar, que van a ser items. Y nada más. Aquí estaba pensando en agregarle una validación, pero eso lo podemos ver luego. Ok, lo pongo arriba del constructor. Ya está. Background color no es requerido, por defecto puede ser que tenga un rojo. Los items sí son requeridos. Y... el touch. Necesito saber cuál elemento estoy tocando. Así que voy a crear un value changed, ¿sí? Que retorne el index on tab changed. Te voy a poner change on tab change. Y aquí necesito declararlo, que esto también va a ser requerido. Obviamente necesitas saber qué estás ejecutando, ¿no? Qué items está ejecutando.
Eh, eso es nada más. Ya. Ahora, necesito hacer unas validaciones aquí para que este ítem no pueda ser tocado nuevamente, así que necesito guardar qué elemento es el visible actualmente. Así que dentro del bounce tab bar voy a crear una variable que sea current index también. Va a empezar en 0. Me olvidaba que también, por ejemplo, si yo tengo mi navigation bar y quiero que uno esté seleccionado por defecto, puedo soportar ese parámetro también. Voy a decirle final initial index. Y esto va a ser un entero. Y esto no es obligatorio. Si no le paso, asumo que el elemento 0 está seleccionado. ¿Ok? Entonces el current index no tiene valor. No, si está bien. No, no tiene valor porque al inicio va a ser current index, va a venir del widget.initial index. Y si no hay valor puede ser 0. Ya está. Esto es variable. Necesito saber que cada vez que presione uno de los ítems, necesito actualizarlo. Bueno, aquí no estoy pintando ningún ítem, así que aquí necesito hacer la magia y empezar a generar elementos. Estaba pensando que podría ser dentro de row tengo que generar los elementos, así que puedo usar quizás el list.generate. La lista que le paso de items.length, que longitud, y aquí es donde empiezo a generar los elementos, que serían estos, que he creado, ¿no? Ok, boom, ya está. Que me sale error porque esto ya no va. Ya está, estoy generando varios elementos. Ahora me va a salir error seguro porque no le estoy pasando nada. Está bien. Vamos a probar. Voy a pasarle elementos aquí. Me está saliendo el error. Items, y puede ser que le pase icon punto cualquiera. Voy a copiar y pegar 4. No sé qué icono ponerle. Al azar. Y tengo 4. ¿Qué más me pide? Que implemente el tap chain index que está seleccionado. Y bueno, aquí tengo el current index que puedo actualizarlo también, ¿no? Vamos a pintar el index que estoy mandándole. Y el background color, ¿no? Que vamos a ponerle purple, que no lo estoy usando tampoco. Aquí, entonces este background color lo voy a usar ¿dónde? En el color del container. Aquí. Widget.backgroundColor. Listo. Salgo. Y vuelvo a entrar. Grabo. Ya está. También tengo que usar esto en el Circle Avatar que le puse. El mismo color. Ya está. Y ya está. Ahora ordeno un poco los elementos. Uso la alineación del row. Main Axis Alignment, Space Evenly puede ser. Ya está. Ya están alineados y presiono y se animan todos. Quedó chévere, pero así no es la idea, ¿no? ¿Por qué se animan todos? Porque estoy generando los elementos con el Custom Paint, Transform, y todos dependen de la animación. Así que necesito... no estoy usando los iconos, ¿no? Que le estoy pasando. Aquí debería ser... Voy a sacar el widget. Le voy a poner child igual a widget, items y el index en el que estoy. Pues estoy recorriendo este listado que le estoy pasando. Y simplemente aquí voy a pintar el child. Ya está, ahora sí, diferentes iconos. Igual se están moviendo todos. Aquí hay un error pues, porque necesito que solo se mueva el que estoy cliqueando. Es que estoy haciendo tap. Así que si es que el elemento que he cliqueado está seleccionado, hago esto. A ver, final... No, if index es igual al current index seleccionado, entonces pinto todo este widget. Ya está. Si no, ¿qué puedo pintar? Simplemente uno vacío, que puede ser el child. Ya, pero no. Ya está. Pero este ya no responde al toque porque no tiene el gesto, ¿no? Así que vamos a cambiarle aquí. Es raro que acá... por el Custom Painter, ¿no? El Custom Painter, si le pongo aquí
quiero hacer un cambio aquí. Si le pongo Painter, no, aquí no. A este sí le puedo cliquear, pero a los otros no. Así que necesito un Gesture Detector también. Gesture Detector. En realidad, el que está seleccionado no necesita tener un gesto, no, porque ya no voy a poder seleccionarlo. Así que voy a quitarle este Gesture Detector aquí y moverlo aquí, al que está solo. Gesture Detector. Y ya está. Ahora necesito solamente, cada vez que yo clique el elemento, por ejemplo este, necesito cambiar el estado, set state, y decirle que el current index va a ser el index del elemento que estoy cliqueando. Y nada más, inicia la animación. Este va a ser ahora el que se actualiza y va a tener todos estos efectos, ¿no? En teoría debería funcionar así. Ahí está. Y ya lo tenemos, creo. Y lo tenemos, gente. Creo que no estuvo complicado. Lo que no sé es por qué el elemento se ve... vamos a ponerle colores definidos aquí. Color... si le pongo aquí color white, por ejemplo. Ajá. Ahora sí. Ya, si le pongo los colores definidos no va a tomar el del framework, el que si está seleccionado, ¿no? Así que, para que no haya problemas, le pongo un color a todos, así. Y ya está. Veo que se está como moviendo un poco, ¿no? Es porque no tengo el Circle Avatar. Podría ponerle el Circle Avatar, hasta podría extraer esto, ¿no? Voy a extraerlo en Inner Widget, voy a ponerle Final Inner Widget. Aquí está, Inner Widget aquí. Inner Widget aquí. Ahora sí, está mucho mejor. Si yo agrego, si amplío un poco el movement, el movimiento, vamos a ponerle un 90. Vamos a ver qué sucede. Igual, ¿no? Voy a retroceder. Están cogiéndose bien. Si le pongo 120, igual. Si le pongo 160, ahí salió un overflow, ¿no? Si sospechaba algo, que podía pasar algo del overflow porque se está achicando mucho el container. Vamos a ver si lo solucionamos con un expanded. Dentro de, como estoy en un row, aquí sería un expanded y aquí un expanded. Ya está. Ahora sí, ya no sucede eso. Y podemos dejar el movement que sea personalizable, ya que me gustó cuando le agrandé el movement. Así que lo dejamos en 100 por defecto. This movement igual a 100. Y esto va a ser un double aquí. Final double movement. Y usamos el movement aquí. Move widget. Voy a sacar una variable. Final movement igual a widget.movement. Y ya está. Reemplazo y reemplazo. Y ya está. Voy a mover un poco el código para que ustedes vean. Puedan poner pause y copiar el código. No está complicado. Ya está. Entonces salgo, vuelvo a entrar. Y ya está. Ya está. Ya está. Y ahora, si le pongo ya muchos elementos, esto va a volar. Así, por ejemplo, si le pongo... Bueno, se va a ver, pero... No sé qué tan bien se ve. Se está viendo bastante bien, ¿no? El expanded ayudó bien. Así que... Ya, si le pongo más... se ve bien también ya. Entonces no voy a ponerle restricción. Pensaba ponerle un hacer de más 4 elementos, pero... Se está viendo bastante bien, así que lo voy a dejar. Ya ustedes, depende de ustedes si le agregan más validaciones y esto. Si ustedes desean coger el código viendo el video, no hay problema. Simplemente pongan la fuente, pongan de dónde lo sacaron del video, por lo menos nómbrenme. Pero nada más eso, no tengo ningún problema en que copien el código en sus proyectos. Simplemente no se olviden de poner los créditos, ¿no? De esto lo saqué de aquí, lo saqué de aquí, para que todos puedan aprender. Entonces, ahora ya tengo... Vamos a ver si está cambiando el... No estoy llamando al callback value changed. No estoy llamando a este callback on tap changed. Así que voy a llamar cada vez que haga un touch, ¿no?
Aquí debería llamarlo widget.onTapChanged.elIndex que estoy seleccionando. Entonces guardo y presiono el 0 y abajo aparece 0. No sé si lo están viendo, no sé si está tapando, pero voy a agrandarlo un poco. Voy a revisar, a ver si están viendo. Sí, sí lo están viendo. Ya. Aquí el 2 y aquí el 3. Entonces perfecto, estoy recibiendo el callback correctamente. ¿Y qué más? El color ustedes lo pueden cambiar. Por ejemplo, le puedo pasar aquí... Esto voy a quitarlo así. Red. Ya está. Le paso blue. Y ya está. Entonces queda. Incluso se podría cambiar también el color del círculo, pero ya depende de ustedes, ya es trabajo de ustedes. Entonces, una vez que estoy cambiando el onTapChanged, ya tengo el valor. Simplemente hago un set state. Set state. No sé qué está pasando con el Visual Studio Code, no me autocompleta bien. Set state, ya está. Y le paso el index. Ahora el index de stack se basa en elementos donde va cambiando de acuerdo al index que le estoy pasando. Ya que tengo 4 elementos aquí, voy a poner 4 pantallas para simular. Que va a ser el color, por ejemplo, al inicio. Cualquiera rojo. La primera roja, la segunda azul. No, azul no, porque se va a cruzar. Negro puede ser. La tercera verde. Y la tercera un purple. Ya está, creo que eso. Probamos y... Negro. Verde. No puedo seleccionar porque ya seleccioné. Y morado. ¿Ven que abajo se ve feo? Está viéndose el background del scaffold. Hay una propiedad del scaffold que dice extend, creo que es. Extend body, que se extienda todo el cuerpo hasta debajo del bottom navigation. Le pongo true. Y asunto solucionado. Ya está. Boom. Y bueno, se le puede añadir más cosas al navigation bar, pero vieron que hacer esto no fue nada complejo, simplemente conocer un poco más de widget y es todo. Pero esto es mucho mejor, aprender a cómo hacer esto, en lugar de aprender a cómo usar un package, que son simplemente cuántas líneas de código, ustedes verán, ¿no? Con esto uno más conociendo más widget, conoces más los estados, cómo puedes gestionar callback. Ven que se va aprendiendo así haciendo esto. Así que vamos a pasar... Para finalizar, bueno, antes de quitar la pantalla de código, un repaso rapidísimo. Convertimos en stateful. Bueno, este es el stateful en el cual estoy creando el ejemplo. Un indexed stack. Este es de Flutter para cambiar en qué elemento estoy de acuerdo al index que le estoy pasando. El button navigation que he creado se llama bounce tab bar, que tiene un callback on tab changed que recibe el index que estoy seleccionando y simplemente refresca el estado y cambia el indexed stack de acuerdo en cuál estoy. Le puedo pasar parámetros, le puedo pasar items, que son los elementos que voy a mostrar. No solamente puede ser un icon, puede ser cualquier cosa, es un widget, acepta widget. Tengan cuidado con el tamaño nada más, porque el navigation bar tiene un tamaño limitado que le puse, que es por defecto 60 y tantos. Y es un stateful que tiene una animación, crea muchas animaciones basadas o dependientes de la animación principal, que es el animation controller. El index me falta, ¿no? Initial index, por ejemplo, quiero empezar en el index. Initial index que empiece en el 3, ¿no? Ahorita no va a funcionar. Si entro, no empieza en nada, así que initial index no lo estoy usando. Current index, aquí tengo el current index y... ya, tendría que empezar la animación. Animate, animation controller, controller.forward y iría que empiece en 1, from 1, que se vaya al final directamente. Entonces ahí está, el 3 está seleccionado. Si yo le pongo el 0 o no le paso nada, va a empezar en el 0. El 0 va a ser la primera pantalla. ¿Ven? De ahí cambia. Ya, entonces seguía explicando. Aquí creé bastantes animaciones basadas en el Animation Controller. El tiempo también podría ser personalizable, pero ya, demasiado. Dependiendo del intervalo de tiempo que quiero que se ejecute la animación. Después inicio la animación. Al inicio le digo que la animación termina. Ándate al forward desde el 1.0, que es donde termina, para que cuando entre en la pantalla el elemento ya esté marcado, ¿no? El que yo le indique, que es el initial, el current index, que es basado en el initial index, ¿no? Y este current index hay una validación ahí
donde le digo, sí, el index de los elementos que estoy mostrando es igual a current index, entonces a este anima, o bueno, usa esta animación de transform, translate, del painter y todo eso, ¿no? Si no, simplemente haz un widget común y silvestre como los que están aquí. Estos sí responden al evento del gesture detector. Actualiza el índice que le estoy cliqueando y empieza la animación para que empiece a animarse el widget. Y en el Circle Painter, que fácil también, ¿no? Pinto un círculo nada más y voy multiplicando el progreso por el radius y el stroke width. Nada más para hacer ese efecto de que se amplíe el radio y el stroke width se va achicando, ¿no? Al revés, por eso el resto 1 menos 1. 1 menos progreso. Y eso es todo, hasta ahí, sencillo, este widget. Esta sección es Flutter Widgets, no es Challenge y tampoco es Flutter Learning. Voy a pasar ahora a la pantalla final del ending para hacer un repaso de todo lo que hicimos, de cómo quedó, más que todo. Así que hago la transición ya. Ya estamos en la pantalla, deberían verlo aquí. Ya, entonces empiezo a navegar por la aplicación. Entro, ya está, el index 0. Cliqueo, animación, boom, rebote, cliqueo, que está cambiando el elemento arriba. Y ya está. Gente, creo que hemos finalizado con esto. Espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios, like, suscríbanse y compartan, ¿no? Me ayuda mucho cuando comparten los videos. Mientras más gente ve el video, llegan a conocer un poco más de Flutter, ¿no? Y eso fue todo, gente. Nos vemos en el siguiente video.